Bien, muy buenos días, queridos estudiantes. Tengan todos ustedes bienvenidos a su curso de seguridad y salud en el trabajo. Nuevamente acá recordando un poquito lo que vamos a ver o lo que hemos estado viendo. Como sabrán, ya estamos cumpliendo con prácticamente la gran mayoría de temas basados en lo que es el curso. En realidad, ya hemos visto el módulo 5 el día de ayer, haciendo un pequeño recordatorio, ¿no? De que las circunstancias antes de desarrollar las actividades como tal, pues es esencial que primero desarrollemos ciertos mecanismos, ¿no es cierto? Una evaluación anticipada para poder determinar en qué nivel se encuentra la seguridad dentro de las organizaciones como tal. Es importante también que todos los cumplimientos se den en base a los objetivos plasmados, y si es que tuvieras que desarrollar nuevos objetivos o replantear los objetivos, es válido, porque esto te va a permitir tener la trazabilidad y sobre todo las evidencias necesarias para poder realizar el cumplimiento de esta verificación como tal. Recordemos que los documentos que uno tiene, o que en este caso el encargado o el supervisor o el jefe de seguridad tiene en consideración para todo lo que es el proceso de guardado, pues evidentemente nos va a servir para pasar procesos de auditorías. En estos casos, auditorías internas y auditorías externas como tal. El día de hoy vamos a ver módulo 6, que corresponde o que contempla ciertos aspectos basados en el seguimiento y en la reportabilidad, y como tal, cuál es la importancia de vida que se le debe tomar, que se le debería tomar en casos de que sucediera. Recuerden que nosotros como prevencionistas, como supervisores, debemos velar por la integridad de los trabajadores, del ambiente, el entorno como tal, y en estos casos, pues también velar de que todas las operaciones se cumplan al pie de la letra, basados en seguridad como se encuentra plasmado en realidad, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es la investigación y análisis de incidentes y accidentes. En clases pasadas habíamos comentado cierta diferencia que existen en estos aspectos. Recordemos un poquito, ¿no? En el caso de los incidentes, son aquellos que se llegan a materializar, pero en realidad no se llega a tener un factor de importancia o de un grado de nivel, por decirlo así, que tenga que estar involucrado el personal hasta cierto punto en el tema de su salud. Por ejemplo, si se llegó a tropezar, pero en este caso se mantuvo el equilibrio y solamente quedó ahí. No llegó a concretarse en realidad el proceso del tropiezo, luego viene la caída, ¿no es cierto? Entonces se llegó a tropezar, pero no se llegó a materializar del todo. Entonces, vamos a ver técnicas de investigación, como en el caso existen muchas técnicas de investigación como tal. Una de ellas, que es la que vamos a ver el día de hoy, es el árbol de causas, de manera básica, que tiene que ver bastante con el tema de las investigaciones de accidentes e incidentes, pero también es un factor importante para el tema que viene a continuación, que es con respecto a los reportes y su importancia dentro de la prevención como tal, ya que en estos casos es importante determinar el por qué sucedieron las cosas. Y recuerden que el módulo pasado estuvimos comentando, basta que solamente se haga una pregunta: ¿y por qué sucedió? Entonces, eso es relativamente el inicio del proceso de investigación dentro de las causas digamos, cuando ya se concreta el accidente o el incidente como tal. Posterior a ello, una vez elaborado lo que corresponde al reporte, los trabajos de investigación, la toma de declaraciones, etcétera, se procede a desarrollar un informe detallado, por decirlo así, de las circunstancias que suceden en el proceso de la investigación de accidentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para empezar a hablar con respecto a la investigación de incidentes, hay que resaltar un tema de suma importancia en realidad. Es que la investigación de accidentes e incidentes son parte de un proceso sistemático que pertenecen al sistema integrado de gestión y que realmente nos permite determinar cuáles fueron las causas reales. Ojo, no las visibles, ¿ah? Porque en realidad
hay una diferencia aquí. Tú viste al trabajador que se accidentó, está bien, pero es algo visible. Sin embargo, ¿por qué sucedió de que se cayó? ¿Por qué sucedió que se desmayó? ¿Por qué sucedió el hecho de que se accidentara o por qué sucedió el hecho de que tenga un incidente como tal? Es porque hayan existido actos o condiciones subestándar, porque tuvo un tema psicológico, etcétera, ¿no? Entonces, estos eventos se les denomina eventos no deseados y que pueden ocurrir dentro de las actividades diarias. Y con esto, pues, ¿qué es lo que nosotros buscamos dentro de la investigación como tal? Es que nosotros tenemos que evitar la repetición de los accidentes e incidentes. ¿De acuerdo? Esa también es nuestra chamba. Evitar la repetición de los accidentes e incidentes dentro de las actividades diarias. Ahora, como objetivos principales dentro del proceso de investigación, es que sí o sí tenemos que buscar las causas inmediatas y las causas raíces como tal. Ingeniero, pero ¿por qué tenemos que buscar eso? Ah, es porque en realidad es el meollo del asunto, es la circunstancia, es la situación que en realidad sucedió por el cual otra persona obtuvo una consecuencia negativa. Entonces, a raíz de eso, pues tenemos o necesitamos realizar implementaciones correctivas o preventivas dentro del proceso como tal, ¿no? Asimismo, tenemos que considerar la reducción de eventos, la mejora del sistema integrado, porque si ya sucedió un accidente y vuelve a pasar otro accidente, significa que tu sistema integrado de gestión pues no está completamente del todo bien. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Fortalecer esa cultura de prevención y el sistema integrado de gestión como tal. Hay que diferenciar ciertas cosas en estas circunstancias. Existen incidentes, cuasi accidente y accidente como tal. Cada uno de ellos tiene una definición propia de lo que significa como tal dentro de la seguridad y salud en el trabajo. En este caso, los incidentes son eventos no deseados, como les decía, que ya se materializaron, pero están relacionados con el trabajo circunstancialmente en el cual no ha generado un daño como tal, pero tuvo el potencial de causarlo. Ojo, por ejemplo, el tropiezo, ¿no? O el resbalón que sufre una persona por piso mojado y por ahí tuvo el equilibrio necesario y no se llegó a concretar su caída. O sea, ese evento sí está relacionado con el trabajo. En realidad le generó un susto porque se resbaló y en este caso, como llegó a mantener el equilibrio, como llegó a sostenerse de algo para no caerse, pues pudo evitar el que se concrete su caída y se haga más daño como tal, ¿no? Entonces, como ejemplo, también podríamos determinar en el caso que se desprende una herramienta desde una altura determinada y no golpea a nadie. ¿De acuerdo? Ese es un incidente y generalmente pasa esto cuando se trabaja en altura, ¿no? Cuando se desarrollan trabajos de alto riesgo basado en altura, ¿no? Generalmente cuando suceden estas cosas se acordonan las áreas, tienes un perímetro determinado de trabajo, la supervisión se hace a una cierta distancia. Si tienes que ingresar con todos los equipos de protección personal adecuados, tienes que inspeccionar antes de ingresar, etcétera, ¿no? Eso es todo un paso, todos unos procedimientos que debes desarrollar antes de. Lo que sí es de suma importancia en el caso de los incidentes es que en estas circunstancias son alertas tempranas, es decir, son avisos que te dan para que antes de que suceda se pueda materializar un problema, ¿no? En este caso, también como parte de su importancia nos permite prevenir accidentes graves, lógico, porque según las estadísticas, 9 de cada 10 personas han sufrido un incidente. Y el último es el que sufre el accidente como tal, ¿de acuerdo? 9 de cada 10 sufren un incidente y el último exactamente sufre el accidente por no considerar la cultura preventiva. Muchas veces no se reporta por falta de cultura preventiva, es que eso debemos desarrollar, ¿no? El tema de fortalecer la cultura preventiva para evitar los accidentes dentro del trabajo. Muy bien. Los NERMIS o cuasi accidentes como tal son procesos o son incidentes que realmente sí sucedieron, pero que estuvo por milésimas de ocurrir un accidente. Es decir, por poquito.
pero evidentemente se reacciona, o sea, esto se relaciona más con la reacción de la persona. Recuerden el ejemplo que les di hace un momento, la persona que sufre un tropiezo y se logra coger de algo, es una acción o es una reacción que tuvo la persona para poder, no, para que no se llegue a materializar su caída. Entonces, eso se llama cuasi accidente como tal, la reacción como tal, ¿no? Eh, por poner otro ejemplo, una persona que pasa caminando por cerca de unos trabajos de alto riesgo, están realizando trabajos de izaje y están cargando material y la persona pasa por debajo de este material que están alzando y por A o B motivos lo llaman para que firme un documento. Sale de esa área de alto riesgo y cuando sale de esa área de alto riesgo, el material se cae. Entonces, eso también es un cuasi accidente, porque estuvo a punto de concretarse, ¿no? La persona reaccionó porque obviamente tuvo la necesidad de ir a firmar, salió del área de alto riesgo y evidentemente genera, ¿no? Genera el cuasi accidente como tal. Cada accidente grave, o por cada accidente grave, como les decía, ¿no? Existen personas que han sufrido incidentes y estos en realidad no fueron reportados. ¿Cuáles son los por qué, ¿no? De que no han sido reportados? Ah, porque evidentemente suele suceder de que la persona tiene miedo de que le llamen la atención o que en este caso, en el peor de los casos, lo boten de su trabajo. Entonces, por eso no llegan a materializarse los reportes. Pero como yo siempre digo, es mejor que uno reporte a que el supervisor lo reporte como tal, ¿no? Porque si te quedas callado ante una situación como esta, pues sí estarías involucrándote a que otra persona o tú mismo tenga un accidente posterior a lo que ya sucedió. Dicho esto, los accidentes de trabajo son aquellas circunstancias o aquellos eventos que en realidad se llegaron a concretar por causa o ocasión del trabajo y que en realidad está relacionado con las condiciones o con los actos subestándares como tal. Dado el hecho, ¿qué es lo que produce un accidente? En realidad pues, producen lesiones, invalidez e incluido o hasta pues, en el peor de los casos la muerte. Porque en estos casos ya se concreta el impacto como tal, el nivel de lesión que puede recibir una persona. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso es la diferencia que existe en lo que corresponde al accidente, cuaxiaccidente e incidente como tal. Hay que resaltar de que dentro de la normativa y de la ley 29783 la reportabilidad de accidentes es obligatoria. O sea, persona que se accidenta, persona que sufre un cuasi accidente, es de manera inmediata reportarlo y registrarlo, ya que ante una fiscalización lo primero que también te van a pedir es una reportabilidad como tal de las condiciones por las cuales la persona ha sufrido un accidente. En el caso, lo siguiente que les estoy mostrando como tal es que en realidad existen en la diferencia de los incidentes, cuasi accidentes y los accidentes es en el nivel de recomendación de su investigación como tal. Es decir, si es que sucede un incidente, ¿es obligación investigarlo? Sí. O sea, te recomiendan investigarlo porque de esa forma vas a prevenir y vas a saber si es que sucedió por un factor humano o sucedió por una condición del entorno. En el caso de los cuasi accidentes, obviamente sí también y esto nos va a permitir ser clave para prevenir circunstancias externas. Posterior a ello, en el caso de los accidentes, en este caso sí se sufre daño como tal y nos preguntan, ¿no? ¿Es obligatorio realizar la investigación? Sí, pues es recontra obligatorio porque eso es penado en realidad. Si tú no realizas una investigación de manera correcta, pues estás siendo partícipe de los eventos. Dentro del proceso de investigación, por decirlo así, existen muchas técnicas con las cuales podemos o se pueden utilizar para poder desarrollar una investigación de un accidente como tal. El día de hoy vamos a ver el árbol de causas. El árbol de causas, como tal, nos permite, en realidad es una herramienta que nos ayuda a analizar de manera lógica
y por tiempo los hechos que se llevaron o que llevaron a cabo para que se materialice el incidente o el accidente como tal. Em, Ahí viene, ¿no? En realidad todas las técnicas se basan en el por qué, ¿no? A veces, pero ¿y por qué sucedió? ¿No? ¿Por qué ocurrió? Y entonces ahí es donde entra a considerar la estructura, ¿no? Que en sí determinas las causas potenciales como tal, que tiene que ver en realidad si es que fue ocasionado por alguna herramienta, alguna máquina, si fue por el entorno de trabajo, si fue por un acto subestándar. O si está relacionado también directamente con la actividad. Recordemos que hay actividades que son actividades de alto riesgo, como por ejemplo los trabajos en caliente o los trabajos en espacio confinado, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que se cumplen los procedimientos, si no se cumple, existen mandatos o existen ciertos procedimientos en los cuales sí o sí tengan que exigir un nivel de inspección o de supervisión mucho más alto. Entonces, dentro del mismo, este proceso nos ayuda a poder determinar las causas básicas de raíz o las causas inmediatas como tal. En la imagen nos definen tres etapas del árbol de investigación de las causas básicas. En realidad, los efectos vendrían a ser las consecuencias, pero tendríamos que trabajarlo desde la parte inicial, es decir, de donde dice causas. En donde dice causas, aquí, pues evidentemente es la parte inicial del por qué, ¿no? ¿Y por qué ocurrió? Pero aquí nos hacemos las preguntas. ¿Y por qué ocurrió? Porque en realidad las causas inmediatas son aquellas que en específico consideramos para poder determinar lo que les estoy mencionando. Si es, ¿por qué ocurrió? ¿Fue por falta de EPPs? ¿Fue por un procedimiento inadecuado? ¿Fue por un acto inseguro? ¿Fue por una condición subestándar? Ok, entonces determinamos esas causas inmediatas al inicio para poder saber cuál fue el problema en realidad. Entonces, en este caso, ¿cuál fue el problema? El riesgo materializado, ¿no? Que puede ser caída, etcétera, tropezón, que llegó ya a un golpe, ¿no? La consecuencia en realidad como tal. El problema es aquella que fue materializada a raíz de la causa. Una vez que nosotros determinamos el problema, es decir, el riesgo que ya se materializó como tal, ¿qué es lo que sucede? Vienen los efectos, ¿de acuerdo? Los efectos. Es decir, ingeniero, pero ¿a qué se denominan efectos? Ah, ok, son las consecuencias que tienen, ¿de acuerdo? Son lo que ya, después de lo que ya sucedió, ¿qué viene, no? O sea, cuando tú te golpeas, ¿qué viene? ¿Te duele, sí o no? Entonces, en esos casos, eso ya viene un efecto. Eso es la consecuencia como tal, ¿de acuerdo? La consecuencia. Consecuencia, vamos a ponerlo por acá. Ya está. Ahí estamos, discúlpenme. Pero en este caso ya determinamos nosotros los efectos de la investigación. Los efectos ya entran a tallar en el proceso de reportabilidad, ¿de acuerdo? Porque recordemos una cosa, cuando nosotros, a ver aquí, vamos a borrar acá, ya está. Vamos a escribirlo mejor acá, vamos a borrar. Recordemos una cosa, que los efectos tienen que ver con una reportabilidad, ¿de acuerdo? Los efectos tienen que ver con una reportabilidad. ¿Por qué, ingeniero? Ah, ok. La consecuencia fue que ya se tropezó y cayó en una mala postura. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de eso? Una fractura. Ok. Esa fractura viene a entrar a tallar dentro de la reportabilidad de tu informe. Y dentro de ese informe detallado especificas, ¿no? Siendo las 8 de la mañana en condiciones normales de tiempo, el trabajador fulano de tal, identificado con DNI tal, con el puesto tal, de 40 años de edad, y si es que te piden de qué altura.
peso, estado de salud, estado anímico, lo colocas ahí. Se encontraba en dirección a realizar sus actividades de izaje. Posterior a ello estuvo armando su andamio para poder llevar el control del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, tú detallas todo este proceso y dentro de la reportabilidad especificas la consecuencia. Toda la causa o el árbol de causas básicas lo detallas en ese informe. Así como este, tenemos, por ejemplo, el diagrama de Ishikawa, ¿no? Que también nos permite, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis, poder determinar bajo 6 o 5 principios, ya dependiendo mucho de los criterios que tú consideres y de las actividades propias, pues consideras cantidad de etapas que sean necesarias. Puede ser por mano de obra, puede ser por maquinaria, puede ser por medio ambiente, puede ser por infinidad de causas, dependiendo mucho de las actividades, como les decía. A raíz de ello, ya sabemos, por ejemplo, cómo se determina o qué es lo que debería ir en el caso de los efectos como tal. Pero hay algo que también a mí me llama la atención, es que en realidad, dentro del proceso de investigación de los accidentes, por poner un ejemplo, aquí nos dice que el trabajador se corta la mano con una moladora. Teníamos las consecuencias de la pregunta del por qué. ¿Y por qué? Ok. Entonces, no tenía guarda de seguridad la máquina. Correcto, no tenía. Ok, se determinó eso. ¿Y por qué? No. La máquina no fue inspeccionada, de repente es una máquina antigua, estaba conectado, ¿no? Entonces, no sabíamos, el trabajador no sabía manipular la moladora. ¿Y por qué? O sea, no, esa preguntita que me hace recordar que me hace recordar un poquito a los niños chiquitos que siempre están en esa investigación, ¿no? Papá, pero ¿y por qué pasa esto? Pero, ¿y por qué? O sea, esa es la temática, por decirlo así, en una comparación, no digo que es igual, pero es una comparación, que tú tienes que ponerte en esas circunstancias de saber el porqué de las cosas, porque tú tienes que determinar los efectos que suceden o cuál es la consecuencia y la reacción que tiene al momento de que sucede un accidente. Entonces, dentro de este proceso viene, como ya les comentaba, el tema de la reportabilidad. Generalmente dentro de la investigación viene la reportabilidad. O sea, viene dentro de la investigación ya utilizas o aplicas la técnica. Dentro de la técnica, ya una vez que aplicaste la técnica, viene el proceso ya de la reportabilidad como tal. Y una vez que tú tienes la reportabilidad como tal, pues ya emites el informe que corresponde. ¿Sí? En el módulo anterior, ojalá lo tenga, voy a solicitar que me den autorización para poder manipular ese informe o informes que hayan sido especificados como tal, pero es importante que se consideren ciertos principios y cómo, cuándo y en dónde desarrollar este tipo de actividades en el caso del reporte. ¿Cuándo investigar? Un accidente o un incidente sucede cuando existen accidentes leves, incapacitantes, es más, incluido la muerte. Porque ojo que las personas somos seres humanos y por ende tenemos vida. Entonces tú estás trabajando o tienes a cargo vidas que tienes que cuidar como prevencionista. Por eso su nombre es así, ¿no? Prevencionista. Tú prevés que el trabajador o en este caso el equipo de trabajo no se accidente. ¿Cuándo vas a investigar? Cuando ya detectaste que las situaciones se vuelven repetitivas, perdón. En este caso, ya no vas a quedarte con los brazos cruzados, entonces ya vas a empezar a proceder con una investigación como tal. Entonces, estos eventos, cuando se vuelven repetitivos y existen fallas dentro del proceso con los procedimientos inmediatos que tienes a cargo, pues inmediatamente, ¿qué es lo que debes hacer? Investigar. El principio como tal de la reportabilidad y de la investigación el fin es que no debes buscar culpables. Y el hecho de que tú, como prevencionista, trates de buscar culpables, hace de que la persona no reporte los accidentes. Eso es lo primordial. Tú como prevencionista o como supervisor o como jefe de seguridad, no puedes buscar un culpable. No puedes echarle la culpa a alguien porque sucedió el accidente. Y muchas veces sucede de que el mismo supervisor de seguridad o la persona que visualizó el accidente como tal
lo culpa. Y no debe ser así en estas circunstancias. Si hablamos, por ejemplo, de una condición, si hablamos de un acto, es por muchísimas razones, ¿no? Puede ser por el exceso de confianza, que asume cierta responsabilidad, sí, se asume una responsabilidad, pero por culpa no puedes decirle al trabajador, oye, por tu culpa te accidentaste, oye, por tu culpa accidentaste a los demás. No, en estos casos es una responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí hay que hacer una diferencia en eso, porque debemos enfocarnos en las causas, más no en las consecuencias como tal. Y buscarse en realidad hechos que sustenten el proceso de investigación que tú estás desarrollando. Por ejemplo, me suele facilitar mucho los ejemplos de caídas al mismo y distinto nivel, porque en realidad en esos aspectos, si sucede al distinto nivel, tienes que determinar altura, ángulos de inclinación. Tienes que determinar la inspección de equipos, la inspección de herramientas, inspección de escaleras, andamios, etcétera. Tienes que determinar, por ejemplo, si el buen estado del arnés, el estado anímico de la persona, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos, todas esas investigaciones que tú desarrollas son hechos que circunstancialmente te van a servir de evidencia y que posteriormente esto tienes que desarrollarlo en los documentos que constaten esta investigación. ¿De acuerdo? Entonces, determinando ello, tenemos en conclusión que la prevención en realidad es una herramienta que nos permite poder determinar o implementar medidas preventivas para mejorar el sistema integrado de gestión. Ojo que las medidas correctivas no quiere decir de que le vas a llamar la atención al trabajador. Significa de que las medidas correctivas tú vas a mejorar el sistema integrado, y si tienes que mejorar un procedimiento para evitar los accidentes, capacitar nuevamente al personal, pues lo tienes que hacer. Ya que basado en eso, tú también estás cumpliendo de manera legal todo lo que corresponde a los reportes de investigación. Basándonos en ello, los reportes son registros, y esos registros son registros formales que en este caso, pues de manera formal, por decirlo así, de manera correcta, es donde se describen los hechos en los cuales sucedieron las causas o tienes las causas y acciones correctivas. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia del mismo es que nos permite poder tener un análisis estadístico. A mayor reportabilidad es mayor la estadística, que en este caso te va a servir para poder especificar cómo está tu proceso en el sistema integrado de gestión. Recordemos en la clase pasada, del módulo pasado, en donde les enseñé un dashboard un dashboard creado en seguridad y salud en el trabajo, en donde especificábamos todo el avance del sistema integrado de gestión hasta el mes de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que entra a tallar ahí? Pues accidentabilidad, reportes, enfermedades ocupacionales, cantidad de trabajadores, cuántos accidentes hubieron, qué condiciones y actos subestándares se encontraron y se reportaron a la vez. Entonces, todos esos sustentos te permiten dar como evidencia al cumplimiento legal, y sobre todo te van a ayudar posteriormente a tomar mejores decisiones, porque en realidad hay que tener en cuenta que los reportes te van a ayudar a controlar la accidentabilidad como tal, porque lo que no se reporta, evidentemente no vas a poder controlar. Una vez que tú ya desarrollaste todo el proceso de investigación, utilizaste tu técnica, realizaste el reporte, emites un informe. Esos informes te ayudan a ti a tener, por ejemplo, datos claves de lo que sucedió en el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, hay empresas o hay clientes que no solo no te piden un reporte como tal, pero sí te piden la elaboración o la entrega del reporte de declaración de hechos. En estos casos, los informes suelen pedírtelos cuando ya estás haciendo un proceso de cierre dentro del mes o dentro del trimestre o de manera anual. Entonces, en este caso, los informes que generalmente hablen, si hablamos estadísticamente en un 100%, el 90% sí te puede pedir, un cliente sí te puede pedir un informe de seguridad basado en accidentabilidad, pero el otro 10% no. Entonces, en ambos casos es válido, porque determinas que todos los hechos que han sucedido pues corresponden a, uno, las actividades que han estado desarrollando, y dos, a los hechos reales que
han sucedido como tal. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿de acuerdo? A manera de conclusión, podríamos determinar que dentro del mismo sistema de gestión podemos determinar de que en realidad no es una burocracia como tal, sino que en realidad es una estrategia que nos ayuda a nosotros a poder prevenir los riesgos como tal. Entonces, en este caso, el cumplimiento de esta trazabilidad nos ayuda a tener sustento fiscal. ¿De acuerdo? En un momento, por favor, déjenme, por favor, compartir una información para que ustedes más o menos tengan alcance de lo que yo les he estado hablando de manera teórica. Voy a compartir lo siguiente. Bien, esto, como les comentaba en el módulo pasado, es información que realmente pues eh, me prestan y con lo cual pues estamos haciendo esta clase práctica como tal. Sin embargo, no se va a poder compartir, pero nos va a servir como parte práctica de lo que nosotros hemos estado hablando en el módulo 6. Entonces, en este caso, el desarrollo como tal, ¿sí? Lo que quiero mostrarles es lo siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, este, por ejemplo, es un caso en particular, ¿sí? En el que sucedió un 18 de marzo, ¿de acuerdo? Lo que ustedes están apreciando es un reporte como tal, es una alerta que se dio circunstancialmente dentro del área, dentro de las actividades de esta empresa como tal. Sin embargo, en el cual como procedimiento es primero una notificación. Tras el evento, vamos a poner en un sustento esta persona que sufrió el accidente, estaba en camino a sus actividades diarias. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con ella? Pues se resbaló en ese espacio como se pueden evidenciar las fotografías como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Siendo una hora en específico, la persona se dirigía a desarrollar sus actividades diarias. El área en sí no presentaba las condiciones adecuadas para que la persona pueda trasladarse. Inmediatamente, ¿qué es lo que como pueden apreciar las evidencias, esa alfombra, y es más, ese espacio inclinado, pues no Peter, presentaba. no se puede visualizar la imagen que está presentando. Se ha quedado cargando su pantalla. Ah, ok, ok. A ver, denme un minuto, por favor. A ver, confírmeme, por favor, si pueden visualizar mi pantalla. Ahora sí. Ok, ok. Bien. Este evento, para poderles explicar todo lo que hemos dicho en la parte teórica como tal, sucedió en marzo, ya dentro de las actividades diarias de esta empresa. Como tal, la persona que desarrollaba estas actividades o sus actividades diarias sufrió un accidente de trabajo, dadas las circunstancias en el que se dirigía a recoger unos insumos para poder proceder al servicio que ellos brindaban. En este caso, esta persona, siendo las 5:30 de la mañana, se redirigía pues a sus actividades diarias como tal, y en este caso, como pueden apreciar en las imágenes, pues la alfombra o ese tapete que ustedes pueden apreciar no se encuentra fijo. Adicional a ello, habían ciertas circunstancias que se pueden visualizar como una rampa inclinada. Entonces, a esa hora, cuando se detectaron o se hizo las investigaciones como tal, pues se determinó de que fue un evento, fue una condición en realidad por la cual la persona sufriera este accidente. Entonces, dentro del mismo, pues bueno, ¿no? Ya la persona, en este caso la señora que sufrió el accidente, sufrió un golpe en la parte del lumbosacra en la altura del coxis. Ustedes se preguntarán, ¿dónde? ¿En qué zona? Pues en esta zona que voy a subrayar en este momento, en esta parte de acá, ¿de acuerdo? En esta parte de acá, a la altura del coxis. Es decir, la señora cae sentada. Y tan fuerte es el impacto que la señora procedió a no poder sentir o sentir hormigueo en la parte inferior de sus extremidades. Entonces, al momento de desarrollar las investigaciones del caso, pues se determinó
que las condiciones con las cuales se prestaba el servicio en esa oportunidad, pues no no le permitían a ella poder desarrollarla, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es en realidad el procedimiento que se debe tomar en cuenta en estos casos? Pues, ¿no? Primero, desarrollar las acciones preliminares. En realidad atender a la señora, se llamó, bueno, ¿no? La persona que detectó el evento llamó de manera inmediata al supervisor de seguridad. El supervisor incluido hizo las llamadas de manera inmediata a la unidad médica. La persona que detectó el accidente como tal tenía conocimientos básicos de seguridad y sobre todo de como brigada de emergencia, que es un tema que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hizo la persona? Brindó las atenciones médicas o la auxilió de manera médica a la señora, tomando en cuenta ciertos aspectos médicos. Una vez llegada a la unidad médica, procedieron a también desarrollar sus actividades. Realizaron las inspecciones médicas trasladándolas a la unidad, al espacio, al área de enfermería para poder revisarla. Y a raíz de eso, pues se determinó que que la señora debía ser atendida de manera externa, ya que no podía, tenía una sensibilidad muy fuerte en esa zona, ¿no? Entonces se solicitó el traslado de esta señora y la activación del SCTR como tal. Entonces, una vez que se terminó ello, se procedió a realizar las investigaciones como tal, generando esta alerta que ustedes pueden apreciar en esta oportunidad. Entonces, en estos casos, como tal, dadas las circunstancias, tú, como supervisor o como parte del área de seguridad, tú tienes que prestar todas las investigaciones necesarias, las evidencias o los reportes. ¿De acuerdo? Esta es una declaración de acuerdo ya a una vez que ya fue atendida la señora, eh, la manifestación del testigo que fue quien auxilió a la señora, y aquí está la recreación de los hechos. Entonces, en la recreación de los hechos, ¿qué nos da circunstancialmente el paso a paso de cómo fue y del por qué sucedieron? Entonces, estas evidencias fotográficas nos permiten a nosotros determinar el paso a paso del proceso de investigación. Por ejemplo, aquí se puede apreciar de que la persona fue, este, se inspeccionaron los equipos de protección personal para poder determinar si fue una condición o un acto subestándar. El cronograma para ver si es que en este caso la persona llevó lo que corresponde a las capacitaciones o las charlas con respecto a los temas que tengan que ver con el accidente, porque eso también fue parte de lo que solicitó el cliente. Eh, la importancia de los registros como tal es invaluable. Entonces, en este caso, sí se determinó que la señora o que la persona había recibido, en este caso, las charlas, las capacitaciones debidas para que esta persona esté apta de desarrollar las actividades. Posterior a ello se activa, ¿no? Como les comentaba, al momento de de la atención médica se le activaba el, el SCTR como tal, y en estos casos se desarrolla el proceso del análisis causa y efecto, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso se desarrolló con espina de pescado o diagrama de Ishikawa, pero el principio de la investigación o de las técnicas es circunstancialmente similar en el caso del árbol de causas básicas. Entonces, en este caso hemos visto, pues, ¿no? En que fue por método, mano de obra, equipos, utensilios y materiales y medio ambiente, ya que la zona también, ¿por qué se consideró medio ambiente? Porque la zona donde se desarrollaron las actividades era un ambiente tropical. Entonces, en ese espacio, pues, no se pueden determinar ciertas actividades a la ligera. Existen muchos aspectos en realidad que se prestan dentro de las condiciones para que pueda suceder un accidente como tal. Por ejemplo, el exceso de lluvias, el calor, la fatiga, el exceso de sol, entonces la radiación solar. Entonces son temas que también se consideran dentro del proceso de investigación como tal. Bien, entonces como les comentaba, tras la investigación, tras el reporte,
Se emiten las acciones correctivas, correcto, sí, está bien. ¿Qué son acciones correctivas o preventivas? Las acciones son correctivas son aquellas que debes tomar en consideración para que ya no vuelvan a repetirse, pero esta vez sí o sí tienen que cumplirse al pie de la letra. En el caso de las acciones preventivas son algo diferente. Lo único que diferencian es de que la gravedad de seguimiento es circunstancialmente similar. ¿De acuerdo? Es decir, de que vas a prestar más atención en el caso de las charlas, vas a desarrollar charlas, capacitaciones. Pero en el caso de las correctivas, ya tendrías que manipular o considerar ciertos aspectos que tengan que ver con el mejoramiento de las actividades o de las condiciones en las cuales se presta el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la diferencia que existe en el caso de las acciones correctivas. Bien, se tomaron en consideración la difusión del accidente en cada ambiente de trabajo como tal, o bueno, en este caso, esta empresa presta servicios a una empresa, bueno, esta empresa es de alimentación y presta servicios en campamentos. Y obviamente, ¿qué es lo que sucedió? Se desarrolló la difusión en cada una de las estaciones de trabajo con el cual pues dabas hincapié a la difusión del desarrollo de las actividades como tal. Entonces, una vez teniendo el registro, teniendo la veracidad de que desarrollaste este proceso, procedes a entregar como tal, el, eh, procedes a entregar lo que corresponde al informe. En este caso, a ver, déjenme ver si lo tengo por aquí. Ok, este formato que les voy a mostrar a continuación, ¿sí? Este formato que voy a mostrar a continuación es un formato, ¿de acuerdo? Que es el informe preliminar que nos solicitó o que solicitó en este caso el cliente, ¿no? Em, Dentro del informe preliminar existen datos como por ejemplo la fecha, la hora, el turno en que sucedió, los datos de la empresa, los datos del trabajador, quién fue el testigo, la descripción la descripción de los incidentes o del accidente como tal, cuáles son las acciones inmediatas que determinaste, el dibujo o en este caso las evidencias fotográficas de cómo sucedieron los hechos. Y hay un dato en particular, que en este caso tú tienes que determinar, bueno, en este caso, en este informe, determinas los anexos por los cuales sucedieron los accidentes o incidentes. ¿De acuerdo? Ojo que esto nos solicitó por parte del cliente tras la investigación. Generalmente todos los informes o los reportes que uno desarrolla se contextualizan basándote en todo el proceso de investigación. Y tras un informe preliminar, porque ojo que te piden en algunas ocasiones un informe preliminar, es decir, un informe previo, es decir, al momento, porque todavía las investigaciones tienes que encontrar en sí, de manera concreta, todas las actividades que han sido inmersas a la ocasión del accidente. Una vez que nosotros tenemos ello, pues determinamos un informe final. Este informe final te ayuda a determinar las mismas circunstancias, es decir, lo que sucedió con el accidente, lo que sucedió también con el trabajador. Ojo que esto no quita, por ejemplo, de que tú tengas que hacerle seguimiento con el área de encargada de recursos humanos en cuál es el estado de salud de la persona. Entonces, basado en ello, pues eh, no podemos dejar de lado ese aspecto, ya que estamos trabajando, como les decía, con vidas humanas. ¿De acuerdo? Entonces, determinamos según los factores, ¿no? En este caso, según el informe final que nos proporcionó el cliente, y basándonos en ello, también se desarrolla lo siguiente. Ok, este es un modelo, ¿de acuerdo? Este es un modelo del informe de investigación de accidentes e incidentes que
nos sirve a nosotros de sustento para poder alcanzar a la brevedad y se pueda desarrollar el informe final de investigación de accidentes. Entonces, en él, nosotros, o en este caso, la persona encargada de seguridad, pues, ¿qué es lo que desarrolló aquí? El proceso de investigación como tal, ¿no? En el que especificaba, ¿no? En tarea habitual, sí, porque tiene un cargo de azafata, cuáles son los servicios, a qué día ocurrió el accidente, considerando si tiene un régimen atípico. em, si se determinaron las frecuencias, la frecuencia, la probabilidad y la severidad del mismo, serie de daño, la descripción del suceso como tal, ¿no? Las acciones correctivas, considerando bastante en este caso, los actos y las condiciones subestándares, ¿no? Recordemos que los actos y condiciones subestándares son circunstancias en las cuales están involucradas dentro de las actividades como tal. Una vez ello, pues se desarrolla la interpretación de las evidencias fotográficas, en el cual se determinó que, bueno, no, la rampa y el tapete que estaba colocado ahí eran un factor que no correspondían al proceso, ya que este espacio en donde ella transitaba es un espacio abierto. Y un día anterior había llovido, entonces ese piso, esa losa, no era una losa antideslizante. Entonces, y es más, la inclinación que tenía esa rampa es una inclinación bastante pronunciada, con lo cual se evidenció que en este caso fue por condición subestándar y no por un acto subestándar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dado ello, pues las explicaciones del caso con respecto a las evidencias fotográficas y en este caso nos sirven para poder determinar una investigación. Bien. Ahora. Es importante notificar a los trabajadores o a los compañeros de trabajo a todo el nivel jerárquico de la empresa, sí, porque esto nos va a permitir a nosotros especificar las circunstancias. Ven, como pueden apreciar aquí, ya la señora está siendo trasladada, pero en este caso nos ayuda bastante a poder especificar y que los demás o los trabajadores o todo el nivel jerárquico eh, o todo el nivel jerárquico como tal, pues tome conciencia, ¿no? Y fortalezcamos la cultura preventiva. Aquí en estos casos, como les vuelvo a repetir, no es el buscar culpables, es buscar consecuencias y sobre todo las causas. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejar de compartir y vamos a proyectar. Bien, correcto. Muy bien. Entonces, esto corresponde prácticamente ya al desarrollo del módulo 6 con respecto a la investigación, análisis de incidentes y accidentes. Recordemos, señores, que en estos casos, queridos estudiantes, también es importante que la elaboración del informe básico debe ser claro, concreto y sin errores. Porque si se determina o si se detecta un error en el mismo, es muy probable que puedas sufrir una penalidad como tal. Y en estos casos, pues el desarrollo del mismo debe permitir, al contrario, encontrar una respuesta del mismo. ¿De acuerdo?